colegas? Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda el CPA Víctor Parrales. Y hoy tenemos como invitado a nuestro colega de Perú, el magíster Adrián Mesa Leván, de Lima, Perú. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante con él, como es la inteligencia artificial para crecer, innovación, tecnología al servicio de las pymes. Dicho esto, le doy la bienvenida a Adrián. Adrián, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por la invitación. Quiero empezar mi participación con ustedes saludándote desde Lima, Perú, y a la comunidad que nos ve, que nos escucha, y espero el día de hoy compartir mi experiencia desde un punto de vista práctico, ¿no? Como profesional en administración, como especialista en tecnología y con algunos años ya trabajando en este ambiente PYME, que es un reto, ¿no? Esperemos de que en el transcurso de las horas que vamos a invertir en este diálogo, haga sentido lo que yo voy a compartir con ustedes. Adrián, como un hombre que ya en el ámbito profesional has recorrido y tienes una gran experiencia, te hago la siguiente pregunta, Adrián. ¿Cómo lo ves al Perú? ¿En Perú consideras que los presidentes o los gobiernos de turno o los políticos en general le están dando cabida a la inteligencia artificial en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Y te pregunto esto, porque justo escuchaba un reportaje referente al tema del país de China, donde China, en las escuelas y en los colegios, ya en una mayoría de estas instituciones, ya tienen computadoras y están dictando 2 horas de lo que tengo entendido y lo que pude apreciar en este reportaje, 2 horas de inteligencia artificial para que los chicos aprendan a utilizar y a desarrollarse en esta tecnología. ¿Qué nos dices, Adrián? Interesante la pregunta, Víctor. Y yo quiero empezar diciéndote de que Perú no es la maravilla, es un país como los que están dentro de Latinoamérica en un proceso de desarrollo. Lamentablemente Perú en estos últimos años ha tenido una, digamos, contradictoria dentro de lo que es la política de Estado, ¿no? Hemos pasado, como ustedes habrán escuchado en las noticias, hemos pasado por diversos presidentes, lo cual cada vez que hay este cambio de presidente, ¿no? Es como llegar nuevamente a hoja cero, porque cada que entra alguien viene con nuevas recetas, con nuevos pareceres, digamos, ¿no? Y la educación, hablando ya directamente en Perú, si bien es cierto que ha habido un crecimiento, que ha habido un desarrollo, todavía seguimos en esa pugna de tener que invertir en infraestructura. Una de las cosas que nosotros carecemos acá es la infraestructura. Y no estoy hablando solamente de la infraestructura a nivel de lo que es Lima, que es la capital, sino lo que es al interior del país. ¿Ok? Hay comunidades en las cuales no se tiene la infraestructura adecuada para poder brindar un servicio de educación adecuado a los niños. ¿Ok? Por otro lado, hemos sido también impactados por las leyes a través de la universidad. Ha habido una reforma que ha permitido que todas las universidades pasen por un proceso de licenciamiento, el cual ha sincerado, ¿no? De 140 universidades que existían, ahora somos algo de 90. Esas 90 están certificadas en las cuales han tenido que pasar por un proceso de adecuación tecnológica, de procesos de manejar mejor la parte docente, que estén reguladas, ¿no? Que haya habido un cambio en la malla curricular, pero todavía falta ese empuje, ¿no? Que parte desde el Estado a través de las políticas que se da dentro del concepto de lo que es transformación digital. Creo que ahí se están haciendo algunos avances, para mi gusto, no con la prioridad ni con la celeridad que debería hacerse para no ir agrandando esa brecha, ¿no? Con respecto, haciendo una mirada a nivel global.
Tú acabas de mencionar de China, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tampoco dejemos de mirar Japón, por ejemplo, que también es una potencia y que es una de las personas, una de los países que tienen una forma y tienen una cultura que es muy interesante y atractiva de poderla revisar, analizar y cuantificarlo mejor para poderlo implementar en nuestros países, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que Perú, al igual que otros países de la región, estamos en ese proceso de querer avanzar, en ese proceso de querer comenzar a ver, pero también vamos a tener que ser muy claros. Mientras las políticas de Estado no se estabilicen, mientras los gobiernos que entran no sean cambiantes, muy poco creo que es lo que podamos ir avanzando, ¿no? Ahora, yendo de lo público a lo privado, vemos que, como tú indicas, el sector público realmente no le da ese impulso y no se da cuenta la importancia de la inteligencia artificial en el futuro. Lo que uno esperaría es que el sector privado, a través de sus organizaciones empresariales, a través de estos organismos donde se reúnen los empresarios, estén interesados por impulsar la inteligencia artificial y el conocimiento a través de sus empleados. ¿Tú ves esas iniciativas como para impulsar la capacitación y la educación en la inteligencia artificial dentro de los trabajadores de esas empresas? ¿Por parte de quiénes? ¿De los dueños de empresas, accionistas o gerentes? Interesante el punto de vista que tienes con respecto a este tema, Víctor. Mira, lo que yo te podría decir es lo siguiente, y en eso, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el sector privado, en el ambiente corporativo, de diferentes sectores, banca, retail, salud, ¿no? He podido conocer tu país, he estado en Quito, he estado en Guayaquil, ¿no? Y lo que yo te puedo mencionar es lo siguiente, tenemos referentes, ¿no? Dentro de las universidades, los rectores, los vicerrectores, que salen a la tribuna y te hablan de tecnología de una manera que verdaderamente deja, asombrado al público al cual ellos se dirigen. Pero si tú miras al interior de las instituciones que ellos lideran, la tecnología es uno de los temas que no están resueltos. Entonces, igual pasa con el gobierno, ¿no? O sea, si tú vas al Congreso, pues sale un congresista y te da una cátedra de inteligencia artificial, pero si tú vas y miras el Congreso, todavía se trabajan operaciones manuales, operaciones que se podrían haber digitalizado, operaciones que de repente se pueden haber usado, no solamente la inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es parte de las herramientas tecnológicas. No perdamos esa perspectiva. A veces nos centramos en un producto, pero ese es parte de un ecosistema. La inteligencia artificial es parte de un ecosistema tecnológico, ¿no? Entonces, hace poco, yo soy muy asiduo a mi cuenta de LinkedIn, porque creo que es un espacio donde nosotros podemos compartir opiniones desde el punto de vista profesional, académico, empresarial, y habían puesto ahí habían hecho un post en la cual de alguna manera señalaban, ¿no? ¿Por qué los alumnos no utilizaban la inteligencia artificial? Pero recordemos, los alumnos son personas que están en un proceso de aprendizaje. Los que tienen que trabajar en la inteligencia artificial son los docentes. Y ahí tenemos un reto por resolver, que es romper ese paradigma, ¿no? De que los docentes abracen la tecnología, pero en su contexto general, no solamente desde el punto de vista de inteligencia artificial. Yo normalmente participo mucho en ambientes así como en este espacio y convivo con docentes que no pueden, por ejemplo, manejar un streaming, que no saben cómo compartir un archivo, que tienen algunas limitaciones sobre conceptos de tecnología que se pueden estar discerniendo. Entonces, con ese bagaje de información, ¿cómo transmitimos a los chicos que también se automaticen o se tecnifiquen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un trabajo que hay que comenzar a verlo, pero desde un ámbito un poco más general y no solamente centrarlo en el tema del alumno, ¿no? Ahora, hay un tema muy, muy real. Esta cuestión de la inteligencia artificial
que algunos todavía no están considerando sus impactos, ya está impactando. Ya, de hecho, unos años atrás ha venido impactando. Un ejemplo, hemos tenido entrevistas ya con otros colegas, vemos que camarógrafos han sido desplazados por robot con inteligencia artificial. En este caso, camarógrafos robot, donde te hacen unas tomas espectaculares. Entonces, ya la misma inteligencia artificial te mueve de acuerdo como se mueve la persona. ¿Ya? Ahora, aplicándolo en un tema personal de quien habla, hemos hecho una contratación de este servicio de la IA para lo que yo digo es gatear y no estar tan ignorante en el tema, y la hemos venido aplicando. De hecho, yo te envié una imagen, Adrián, ¿no? Donde te ponía al lado con un robot, donde te había puesto ahí bien guapo la inteligencia artificial, te había hecho unos cambios, ¿no? Pero, ¿cómo nos ha servido? ¿Cómo nos ha servido? Un ejemplo, antes teníamos que pedirle a un diseñador gráfico que ponga y nos diseñe las imágenes. Entonces nos dé todo el contexto. Entonces nos costaba tiempo, dinero. Y ahora eso lo hacemos, no te exagero, ¿ah? Lo hacemos en 3, 5 minutos, de 3 a 5 minutos, dependiendo de lo que necesitamos. Y tenemos un bagaje de imágenes que antes estábamos preocupados por el tema de copyright, los costos, de que alguien no censure el programa por alguna cuestión. Entonces vemos que este impacto de esta IA, tanto en las pymes y en los negocios, va a afectar a muchos, de hecho ya lo está afectando, y tal vez deje sin trabajo a otros. ¿Cuál es tu opinión? Interesante. Mira, yo lamentablemente ahí sí, digamos, no comparto al 100% eso. ¿Por qué? Porque mi experiencia, y la vivo el día a día, lo que tú acabas de comentar es una parte de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y es sí, en algunas actividades, inclusive la inteligencia artificial va a ser mucho más eficiente que un humano, ¿ok? Y eso es real, pero de que la persona se quede sin trabajo, lo dudo, sinceramente lo dudo. Y te voy a contar una historia. Por ejemplo, ahorita han comenzado a salir una serie de herramientas no codes que le llaman, que están dirigidas específicamente para personas que no tienen ningún conocimiento técnico y que quieren hacer, ¿no? Por su cuenta propia, una aplicación. Entonces te venden, porque el marketing es poderosísimo, te venden de que ahora tú ya no necesitas de ningún técnico, ¿no? He trabajado muchos años en banca, he trabajado muchos años en salud y los bancos tienen áreas específicas para poder sacarle provecho a la inteligencia artificial. Lo único que se ha podido hacer es de que aceleremos los tiempos. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Me está volviendo más eficiente, pero no me puede reemplazar. Porque por más que yo afine el prompt para que me dé una sentencia, digamos, o que me haga una actividad, está sujeto a los temas de seguridad, a los temas de documentación. Hay una serie de cosas que todavía no se ven. Se habla de una manera muy superficial, ¿no? Yo te digo, yo lo he vivido, y que me diga alguien que lo que estoy diciendo en este momento no es verdad. Mira, yo no soy un especialista en Excel. Conozco el Excel, hago cosas, pero no soy ese destructor de macros, por ejemplo, ¿no? Que tengo que hacer una macro para hacer tal o cual cosa. Entonces, me voy a la inteligencia artificial, como me dicen de que es una maravilla, bueno, pues vamos a usarla, ¿no? Entonces hago mis prompts y la inteligencia artificial me devuelve la respuesta que yo pido. Pequeño detalle, pequeño detalle. Él me entrega la instrucción, no es copy y pega, porque tú vas a tener que adecuarlo a la realidad que estás tratando de solucionar tu problema. Entonces tienes que tener por lo menos un mínimo de conocimiento para poder hacer esa interfase. ¿Cuántos en el mundo estamos en esa situación? La inteligencia artificial no es la solución, pero sí te ayuda. La No, inteligencia por supuesto, es artificial que te da eficiencia, rapidez,
puedes elucubrar más respuestas, lo que tú decías de la foto. O sea, no, ahora lo haces en 5 minutos y si no te gusta, inviertes 5 minutos y 5 minutos hasta que logras lo que tú quieres. ¿Me dejo Claro, entender? claro. Ahí lo que las personas tienen que hacerse es reinventarse, porque hay una realidad también, Adrián, ¿no? Definitivamente. Hemos visto oficinas, un ejemplo, que debido a estos cambios tecnológicos han ido reduciendo su personal, porque lo que hacía tal vez 5 personas, ya lo tienes rápidamente. Ejemplo, lo que te acabo de decir. En una empresa XYZ que tenían consultores, ahora contrataron un paquete sofisticado donde aplican inteligencia artificial preparado directamente ya desde los Estados Unidos, lo pueden utilizar el programa y todo, donde la consulta sale es, ¿qué te diría? A una velocidad de 5 10 minutos, lo que antes tomaba 2 días. Ejemplo lo que digo, ¿no? Tú coges la calculadora. Dices, a ver, 18 por 12, si te lo pones a hacer manualmente te toma un tiempo. Coges la calculadora, lo multiplicas y te da rápidamente la información. Y si lo haces en Excel, obtienes mucha más información. Entonces, esta información que ya está compilada, procesada, identificada y sigue siendo almacenada, está muy bien programada para ser procesada y decirte, mire, esta es la respuesta. Ujú. ¿No? Y con un 90, como la calculadora, con un 99,99% de exactitud y tal vez un 0,0001 de error. Entonces eso desfasa a muchos. Ahí uno tiene que reinventarse. ¿Cuál es tu opinión? No, ahí sí coincido totalmente contigo, o sea, y eso es parte del desarrollo humano, ¿no? O sea, nosotros, y también te puedo contar historias sobre eso, o sea, conozco muchos profesionales que han sacado su título hace 10, 15 años y nunca más volvieron a pasar por una escuela, ¿no? Y sin embargo ahora se rasgan las vestiduras y se sienten discriminados, y no es que estén discriminados, sino que ellos mismos se han quedado en el tiempo y están desactualizados. ¿No? Yo creo que si nosotros queremos seguir siendo competitivos, tenemos que ir también acorde a los avances tecnológicos que se van dando. O sea, yo en la actualidad tengo 66 años, sin embargo, sigo estudiando, sigo investigando, sigo averiguando, y eso ha sido parte de mi vida durante todo este tiempo que he venido laborando. Hoy tengo la capacidad de poder ser docente digital y compartir este conocimiento y esta experiencia con mis alumnos. Justo el día de ayer terminaba una clase de asistente administrativo, por ejemplo, ¿no? Y donde yo les consulto a ellos, ¿no? Y veo con sorpresa de que la inteligencia artificial y sobre todo las herramientas tecnológicas no es algo que ellos lo tengan pues, como un tema per se que tienen que desarrollar. Entonces yo los invito a que reflexionen y que vayan buscando esa alternativa de ir concientizándose con la tecnología. La tecnología ya no es un tema que tú puedas decir, voy a ver si lo adapto. No, hoy día no lo tienes incluido, pues vas a salir del mercado. O sea, como decía, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar el puesto. Los que no se adapten a la inteligencia artificial se van a quedar sin puesto. Eso sí, porque hoy por hoy, por ejemplo, tú contratas a un contador que viene con ese Mysen ya incorporado de inteligencia artificial a una posición donde encuentras a una persona que no la tiene, pues definitivamente el que no la tiene va a salir, porque el otro es mucho más efectivo, mucho más competente, mucho más eficaz. ¿Ok? Y eso va a pasar con todas las profesiones. Estamos hablando de administradores, arquitectos, abogados, los médicos. Yo me acuerdo que hace 15 años atrás hablaba con los médicos y yo decía, mira, mira, Mesa, tú háblame de toda tu tecnología, tus programas, eso nunca me va a afectar a mí. Sin embargo, ahora todos los equipos médicos son computacionales, ¿no? Y ellos son los primeros que están investigando en esta materia. ¿Te das cuenta cómo ha trascendido el tema de la tecnología? Y esto pasa en todas las profesiones. Hablemos de arquitectura, hablemos de derecho, ¿no? Y podemos seguir mencionando, ¿no? Las ingenierías, por ejemplo, han evolucionado muchísimo. Definitivamente, si no nos preparamos, no seguimos estudiando, es una gran realidad que nos vamos quedando desfasados y hay personas con mayor capacidad en su momento que se las identifica.
difícilmente ya la empresa los deja ir. Entonces los espacios se van cerrando. Y otra de las cosas que me llama un ejemplo la atención, que es sumamente importante, ¿no? Vemos también que en la región los sueldos cada vez van aumentando. Y también en esos aumentos de sueldos, sobre todo los sueldos, los salarios básicos. En este tema de los sueldos, ya un ejemplo, hay países, pongamos como Costa Rica, que paga $600 más o menos. Entonces, cuando tú dices, "Ey, voy a pagar $600, no voy a contratar a cualquiera. Comienzo ya a ser más selectivo. Y si esa persona no tiene esa instrucción, esa capacidad de tener esas nociones sobre cierto expertise, simplemente se va quedando relegado para otro tipo de trabajo. Dicho esto, Ahí quisiera hacerte un sí, comentario, sí, por favor. Víctor, y me has dado pie a compartir esta experiencia que acabo de pasar, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la academia, o sea, la universidad, ¿no? Hay que revisar los sílabos, hay que actualizarlos, hay que ponerlos al contexto de lo que ahora el mercado solicita, ¿no? Pero también pasa por un tema no solamente de que quede en el papel, sino que se pueda ajustar a través de los docentes que se vayan tecnificando. ¿No? A veces nos centramos mucho en el tema de la inteligencia artificial. Yo he podido tener como experiencia en una universidad pública, por ejemplo, me tocó hace 2 años dar talleres de herramientas tecnológicas aplicadas a la administración, a la gestión administrativa. Y eran alumnos del séptimo ciclo hacia adelante, ¿ok? Entonces, cuando entran a mi cátedra, ¿no? No sé por qué se me ocurrió hacer un conversatorio previo, ¿no? En la cual yo le decía, bueno, jóvenes, ustedes ya están pasada la mitad de la carrera, espero que tengan los conceptos claros y vamos a tratar de que con el conocimiento adquirido vamos a aplicarlo en estas herramientas, ¿ok? Entonces le dije, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una base de datos usando Excel en la cual vamos a configurar, ¿no? Una estructura para poder hacer un proceso de ventas y en eso quiero que ustedes calculen el IGB, vamos a hacer el tema de depreciación, vamos a implementar el tema de la perfección, vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Hermano, estaba hablando chino. Entonces estos chicos cuando salen a hacer sus prácticas preprofesionales a las empresas, son descartados porque no tienen el conocimiento básico. Y ahí te estoy diciendo, Víctor, no tiene nada que ver la tecnología. No, no, es Es un... el concepto, es el concepto. Entonces, si estos chicos no tienen el concepto de lo que la carrera le exige y ahora quieres implementarle el tema de la inteligencia artificial, quieres implementarle el tema de las herramientas tecnológicas, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, la academia tiene un reto importante dentro de lo que es las universidades públicas, ¿no? En las privadas, un poco como que eso, se ha mejorado definitivamente, ¿no? Tienen una mejor infraestructura, pero también el costo de que estas personas estén dentro de esas instituciones es bastante alto. O sea, acá en Perú una pensión mínima está en 1.500 soles, estamos hablando de más o menos algo de 400, 500 dólares, ¿no? Y eso que ya tienes que estar becado, porque si no estás becado estás pagando algo de 2.500 o 3.000 soles. ¿No? Y dependiendo también el tipo de universidad que estás. Estamos hablando de universidades prestigiosas como la Pacífico, como la Universidad de Lima, como la Universidad Católica, ¿no? Que son digamos, las emblemas dentro de lo que es el aparato privado, pues, ¿no? un tema, Adrián. Hay profesores, a mí me consta, hay profesores que son muy buenos Sí, y sí, hay profesores que tienen todas las ganas de enseñar. Y de hecho, a mí me ha pasado como profesor, que tenemos todas las ganas, pero al alumno le da igual, le vale pepino. Sí, no le importa nada. Y ya. esto no quiere decir que son todos. No, no son todos. Hay chicos que definitivamente quieren aprender, pero hay otra parte que no le importa nada. Pero después cuando va a buscar un trabajo, ahí es donde se enfrenta con la realidad, con ese muro, que no lo dejan entrar.
y después le echa la culpa a la mamá, al papá, al profesor, a la universidad, al país donde vive, donde dice que el Perú es el malo, el Ecuador es el malo, qué sé yo, la Argentina es el malo. Y entonces que se quiere ir a Europa, a Estados Unidos, porque allá es una maravilla, cuando él no quiso ser una maravilla. ¿Cuál es tu opinión? No, eso es cierto. Yo te cuento así rapidito la primera anécdota que a mí me pasó. Cuando a mí me convocan para ir a trabajar a esta Universidad Nacional, ¿ok? Me convocan porque me llevaron primero para ser parte del equipo consultor, ¿no? Que se estaba armando en la universidad, en la cual yo como empresario iba a participar como grupo de interés para mejorar la currícula. A la hora que me piden mi perfil profesional, ven pues que tenía bastante acercamiento con la tecnología y me decía, mira, tenemos esto, quisiera que nos apoyes. Entonces yo decidí apoyarlo. La primera clase que tuve, entro al salón, nadie me conocía, ingreso al salón, espero el tiempo que era prudente esperar y luego empiezo mi cátedra, ¿no? En el momento que estoy hablando con ellos, veo que los alumnos pues están ahí. Prácticamente no era un salón de clases, era una cafetería. Los chicos llegaban, sacaban su botella de gaseosa, sacaban su merienda, y mientras tú estabas entrando a la clase, ellos estaban ahí comiendo, ¿no? Luego se arman las parejitas, ¿no? Que están ahí los chicos. Entonces, yo tuve que poner orden, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si les gusta, bien, y si no, yo no pierdo nada, los que pierden son ellos. Terminé mi primera clase y eso es como un polvorín. O sea, los otros que tenían que venir ya sabían, oye, con ese docente tienes que llegar temprano, no debes llevar comida porque te la va a hacer guardar, no va a permitir esto, no va a permitir lo otro, ¿no? Y eso llega de frente a la decanatura. Me llamaron a la decanatura y me dijeron, mira, Adrián, ya conocemos de cerca lo que han comentado los alumnos y gracias por ello, ¿no? Porque más allá de lo que le estás impartiendo el conocimiento, también estás poniendo orden y eso es algo que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Entonces, a veces tenemos que poner también ciertas normas y ciertas reglas para poder prestarle la atención. A veces cometemos el grave error de que ellos ya son adultos, que son personas que se pueden dirigir por sí solas y que en aras de la libertad, no del libertinaje, sino de la libertad, debemos dejar que ellos sean libres, ¿no? Entonces, a veces hay que ponerle también algo de rigor como para que ellos pues entiendan, ¿no? Es complicado trabajar con alumnos, es complicado porque cada uno tiene una forma, hay algunos que son muy atentos, hay otros que son muy colaborativos y hay otros que pues ni fu ni fa, como se dice, ¿no? Entonces Correcto. a ellos hay que ponerle más foco y hay que buscar la manera de cómo integrarlos para que sean parte también del equipo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la innovación tecnológica en el servicio a las pymes, ¿no? Eh, Antes de entrar en el tema, vamos a ver tres láminas que he preparado previas a introducirnos ya en el tema real de la presentación, ¿no? Creo que el dato que tenemos es de que el 60% de las pymes ya ven a la IA como una oportunidad para poder impulsar su crecimiento y competitividad. Y lo digo desde el punto de vista de conocimiento que es distinto al punto de vista de la aplicación. O sea, todo el mundo creo que ya es consciente de que este producto que es la inteligencia artificial, que es parte de este ecosistema tecnológico, nos ha venido ahora a quedarse y a beneficiarnos, ¿no? Entonces vamos a empezar mi disertación con esto que quiero compartir con ustedes, ¿no? Imaginémonos por un momento que su negocio ideal, ¿no? Es eficiente, competitivo y está preparado para el futuro. ¿Ok? Entonces, preguntémonos si estamos aprovechando todo el potencial de la inteligencia artificial que nos puede ofrecer. ¿Ok? Entonces, con esta pregunta es que voy a pasar a la siguiente lámina. Y desde ya le digo, hoy día no solamente he venido a hablar de tecnología, sino a tratar de descubrir un poco cómo la IA
puede ser ese puente entre el sueño y el crecimiento real que podemos tener. Pero previo a eso hay que identificarnos, hay que hacer un FODA interno de quién es el que dirige la pyme, quién es esa persona que está detrás de este emprendimiento. ¿Ok? Este esquema lo he preparado yo a través de un poco el ir trajinando, ¿no? Por este sector que es bastante interesante y que desde mi punto de vista tiene un potencial enorme. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, ¿cómo nacen las pymes? Las pymes nacen en las universidades, las pymes nacen porque nosotros tenemos esa cultura emprendedora. Desde mi punto de vista y por el comportamiento que yo he visto en los diferentes negocios que me han permitido compartir mi experiencia, brindarles un servicio, viene desde un punto de vista de reacción. O sea, ¿a qué me refiero con reacción? Me refiero a de que están ahí incluidos, por ejemplo, los taxistas, los mototaxistas, los bodegueros, los ferreteros, ¿no? Las zapaterías, las librerías, que son pequeños comercios. Y estamos hablando ahí de productos. También podemos hablar de servicios, los que brindan servicios, las empresas que brindan servicios, servicio de limpieza, servicio de consultoría, servicios contables, ¿no? Esas empresas no se forman porque a nosotros nos prepararon para ser empresarios, se forman porque normalmente son personas que se cansaron de trabajar de una manera dependiente, se cansaron del abuso, se cansaron de que el dinero no le alcance y hacen un emprendimiento, ¿no? Ahí están los ambulantes, por ejemplo, que son las personas que se quedan de un momento a otro sin trabajo y que ven en el comercio una forma de agenciarse de un dinero rápido para poder compensar los gastos que se tienen. ¿Ok? La siguiente acción es de que esta comunidad, porque es una comunidad, ¿no? Genera trabajo. Y eso lo sabemos todos. Del 100%, el 90% de trabajo la generan las pymes a través de de las diferentes actividades que se realizan. ¿Ok? Y eso no es algo que lo digo yo. Hay estadísticas y creo que he escuchado en diferentes ponencias de diferentes países de Latinoamérica que también coinciden con ese concepto. ¿Ok? Y a través de esa reacción, a través de ese brindar trabajo, se genera la informalidad, ¿no? Esta informalidad que hay que verlo también en dos líneas, ¿no? La informalidad de la persona que no tiene los documentos y opera, como también de las empresas que están constituidas, que son formales, pero que su actividad es informal. Y ustedes me dirán, pero Adrián, ¿cómo puede ser que tenga documentos formales y su actividad sea informal? Sí. ¿Y saben por qué? Porque hay muchos negocios que, por ejemplo, no emiten boletas. Hay muchos negocios que no emiten facturas. Y ese es parte del proceso de informalidad. ¿Ok? Y eso es parte de la cultura. ¿Ok? Entonces, habiendo visto estos tres rubros o estas tres partes desde el punto de vista conceptual, de la manera como yo percibo a las pymes, ahora vamos a ir en la parte de abajo en la cual hablamos de organización, tecnología y gobierno. Cuando hablamos de organización, estas pymes que normalmente han sido constituidas con esfuerzo, con sudor y que es parte de una reacción, las veces que a mí me ha tocado brindarle un servicio para poderlos apoyar a su desarrollo, lo primero que yo les pido, por ejemplo, es un organigrama y ninguno los tiene. O sea, ellos no están organizados. El dueño es el todista, es el que hace de todo. Él es el que abre el negocio, él es el que cobra, es el que compra, es el que paga impuestos, es el que se comporta como almacenero, ¿no? Es el que hace todo. Sin embargo, tiene un equipo que lo asiste, ¿no? Y ahí es una de las primeras barreras que tenemos que romper. Es una persona desconfiada. Y a través de su desconfianza no tiene capacidad de liderazgo, no sabe delegar. Esa misma desconfianza le genera no tener un control emocional. Es una persona que trata mal al personal, ¿ok? Es una persona que está abarrotada de tantas actividades que no le permite educarse. Y también podemos decir que la mayoría de las empresas pyme que están constituidas
las personas que lo lideran muchas veces no tienen una educación académica. Con las justas, algunos terminaron primaria, otros terminaron la secundaria, pero no estamos viendo ahí a personas certificadas que tienen una carrera, ¿ok? Que puede haber un grupo muy minúsculo, sí, es muy probable, pero son personas que nunca terminaron la carrera. Empezaron y la dejaron, porque luego se casaron o porque tuvieron algunas otras actividades superiores que hicieron que esto no se culminara. ¿Ok? Son personas que están negadas para la tecnología lo ven como un gasto, no como una inversión, y eso ya los limita. ¿Ok? Y por el otro lado tenemos al gobierno, en la cual no hay una política sincera de poder desarrollar este segmento que es grande y que es el segmento que aporta directamente al PBI de una nación. ¿Ok? Entonces, vemos de que ahí estamos de espalda al Estado, ¿no? Las pymes tienen que subirse sobre sus hombros toda la parte tributaria como si fuera una gran empresa. Y eso, cuando uno recién empieza, definitivamente no es beneficioso para su desarrollo. Finalmente, tenemos el tema de educación. El tema de educación para mí es crucial, pero lo quiero poner como una analogía. Esto es como que a mí me entreguen un terreno y porque me entregan un terreno donde ahí ha habido algún cultivo en alguna vez, yo voy a ir, voy a hacer mi surco y voy a poner ahí porque quiero sembrar plátano, por ejemplo. Eso no sucede. Lo normal que tendría que suceder es que yo tenga que preparar esa tierra. Y una vez que preparo esa tierra, recién vengo y pongo las semillas del producto que yo considero que es necesario para que esta tierra produzca. De la misma manera, tomando como analogía eso, es la persona a la cual yo le voy a brindar la capacitación. El Estado, a través de sus diferentes organismos, sean municipales, gobiernos regionales o el mismo gobierno central, hacen presupuestos para poder capacitar a estos empresarios. Sin embargo, por lo que yo he podido percibir y he sido parte en algún momento también dentro de lo que es el gobierno regional del Callao y de la municipalidad del Callao, he podido percibir, por ejemplo, de que la educación, el indicador de que la educación se ha dado es solamente por la cantidad de asistentes que han participado. Le pongo un ejemplo. Deciden capacitar en páginas web para las empresas, para que todos tengan su página web. Entonces se inscriben 70 personas. Van 70 personas a esa capacitación. Ustedes están dentro de ellos y ustedes ven personas adultas de 50, 60 años, ¿no? Que a mitad de charlas están durmiendo. Terminan la capacitación, le entregan su diploma, toman la foto, firman el registro y dicen ha sido un éxito, porque estábamos esperando que vengan, por decir, 40 y llegaron 70. O sea, para el gobierno regional o la municipalidad ha sido un éxito. Sin embargo, no miden cuántos de esos que han asistido por lo menos han podido hacer su página web, ¿no? Que sería el indicador ideal para poder saber si verdaderamente estamos impactando en estos empresarios a la hora que estamos invirtiendo en un presupuesto que es de todos, ¿no? Eso me trae como colación que yo, desde el punto de vista con esta experiencia que he vivido y he sido partícipe, considero que tenemos que trabajar en la transformación de 360 grados en el Maizen empresarial. O sea, tenemos que cambiarle la mentalidad al empresario para tratar de que una vez que este señor haya sido transformado, podamos brindarle la educación adecuada. En este espacio, digamos, están involucradas las universidades, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las asociaciones gremiales y quizás puedan haber algunas otras instituciones más. Pero creo que esta es la que tienen que jugarse por el país y por estos empresarios pymes. La siguiente lámina que les voy a compartir es sobre los considerandos que yo tengo que deben pasar por este proceso de transformación de 360 grados. Desde la perspectiva de mi experiencia, yo he podido determinar de que necesitamos, ¿no? Perdón, necesitamos, trabajar en estos espacios que me permitan a mí, ¿no? De alguna u otra manera, desarrollar
¿no? Una mentalidad estratégica y proactiva que permite enfrentar desafíos con creatividad, agilidad y visión a largo plazo, ¿no? Potenciar la inteligencia emocional, o sea, acá yo les digo, eh, hace poco, ¿no? Será a inicios de año, he tenido la oportunidad de gestionar varios negocios de restaurantes, ¿no? Y en cada uno de ellos veía de que había una alta rotación de personal. Al principio yo pensaba que era un problema netamente del trabajador, pero después analizando bien el tema, era un tema también de sentido común de las personas y el tema de cómo se llama, de que las personas se sentían vulnerables cada vez que eran maltratadas por el dueño, ¿no? El dueño a veces sale de su casa con algún problema, llega al negocio y se la desquita con esas personas, ¿no? Y lo hacen sentir como que si él tiene un trabajo es porque él está dando la oportunidad, ¿no? Y si su familia tiene un plato de comida para llevarse es porque él paga, ¿no? Entonces, eso definitivamente no ayuda en nada, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo tenemos que trabajar en el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Todos somos seres humanos, todos somos per se de cometer un error y tenemos que tener el control necesario para poder saber cómo dirigir ese error que se ha cometido y no reaccionar de una manera agresiva que verdaderamente pues, impacte en la persona, ¿no? Tenemos el tema de liderar con efectividad, ¿no? Acá es un tema de liderazgo, de permitir que pueda delegar, ¿no? Que es parte de la capacidad de liderazgo, el tema de organización, el tema de responsabilidades y el tema de generar. Nosotros somos los llamados a generar un ambiente de trabajo positivo, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos de que cuando estamos en una organización, ustedes tienen que ser camiseta. Perfecto, es válido eso. Pero también tenemos que tener los modales, tenemos que saber llegar a la persona para que esa persona se sienta identificada con la institución, ¿no? Cosa que a veces no pasa. Entonces, ahí es que hay que trabajar también, ¿no? Luego tenemos el tema de integrar herramientas TICs. Acá hay que romper ese paradigma que los pymes, ¿no? Tienen el concepto de que la tecnología pues es un gasto, no una inversión, ¿no? Ellos no hasta ahora no entienden, ¿no? Que la inversión que hacen ahí no solamente le mejora el tema de los procesos operativos, automatizándolos, digitalizándolos y que eso le permita, ¿no? Como digo, en el siguiente paso, tomar decisiones con información, ¿no? Que esté respaldada con los datos y el análisis respectivo, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a recurrir al papel, a recurrir a la nota que tenían por ahí. He visto casos, por ejemplo, en Gamarra, que es el ambiente textil, donde justo también estuve dando una asesoría y, no sé, llego un día, estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer y veo al dueño que llegó un vendedor y le dice, oye, tengo cierta cantidad de telas para venderte, ¿no? Entonces, veo ahí la conversación, ¿no? Escucho la conversación y se ponen a hablar de precios, ¿no? Pero este señor no sabía cuánto tenía en almacén, no se había percatado que esa tela que le estaba dando no la iba a utilizar en ese momento porque la parte estacionaria tenía que esperar todavía 2, 3 meses más. Sin embargo, esta persona, si bien es cierto que le ofrecía un precio bajo, estaba invirtiendo dinero y ese costo financiero que iba a asumir prácticamente al final iba a ser lo mismo que comprarlo al precio normal, ¿no? Y eso se pasa porque no tienen datos con cuál respaldar esas decisiones que van a tomar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, acá he marcado 5 puntos que considero desde el punto de vista de mi perspectiva, de mi experiencia y al haber trabajado con ellos, que es lo que se tiene que hacer para poder marcar ese impacto. Una vez que nosotros tengamos el control sobre esto, que esta persona que ha pasado por este proceso haya entendido
de que tiene que mejorar su carácter, que tiene que ser más cercano a sus trabajadores, ¿no? Que tiene la capacidad de confiar, porque el empresario, el micro o el pyme empresario, es una persona que desconfía de todo, ¿no? Él es el que es el todista. Y es por eso que no tiene espacio para poder argumentar o poder desarrollar su negocio. Muchas veces todos los que estamos inmersos en este tipo de comercios solamente nos sentimos a gusto cuando tenemos este dinero en el bolsillo y mientras tengamos eso no nos preocupamos en desarrollar el negocio, ¿no? Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, que esto de acá deberíamos hacerlo primero y una vez que ya tengamos todo esto desarrollado, pasar recién al tema de educación. Entonces, es como decir, ya hice el movimiento de tierra, ya saqué todo lo que no me sirve, ya lo dejé adecuado y ahora sí, pues que entre el conocimiento de lo que es una página web, que entre el conocimiento de lo que es marketing digital, que entre el conocimiento de inteligencia artificial, que entre el conocimiento de cualquier herramienta tecnológica que potencie mi negocio y que me ayude a crecer y a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes a través de esta lámina. Dicho todo esto, ya vamos a empezar ahora sí con lo que es la ponencia real de cómo la inteligencia artificial, en este caso, está impactando en las pymes, ¿no? Empezamos con esta primera lámina en la cual nos dice a nosotros qué es la IA y por qué es relevante para las pymes, ¿no? Dentro de eso he sacado dos situaciones que desde mi punto de vista son importantes, ¿no? La inteligencia automatizada y los costos accesibles, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia automatizada, estamos hablando de que dentro de las organizaciones, la implementación de la inteligencia artificial nos permiten poder automatizar el proceso y a través de ello resolver problemas de alguna u otra manera, sean complejos o no complejos. Por ejemplo, actualmente acá en Perú, SUNAT, que es el organismo que tiene la regulación de la tributación, acaba de sacar un nuevo producto que es el CIRE, que es el Sistema Integrado de Operaciones digitales, ¿no? De registros digitales o automatizados, ¿no? Lo cual va a permitir a partir de julio, si no me equivoco, de que las empresas ya no tengan que decir cuánto van a pagar de impuestos, sino que la misma SUNAT nos diga a cada comercio cuánto es lo que tiene que pagar de impuestos. ¿Y esto por qué? Porque como ya nosotros tenemos implementada la facturación electrónica a nivel nacional, pues todas las emisiones de boletas y facturas que emitamos están registrados en la base de datos de SUNAT. Como también cuando vamos y compramos a un proveedor y exigimos factura, esos documentos están en SUNAT. Entonces ellos, haciendo una operación sencilla, ¿no? Pueden determinar cuál es el impuesto del IGB que tengo que pagar en el mes y cuánto es el impuesto de renta que tengo que pagar, ¿no? Pero ahora le pasan la responsabilidad al comercio o a la empresa que audite esos documentos o ese impuesto que SUNAT nos está poniendo de primera fuente que tenemos que pagar, ¿no? Entonces ahí entra la actividad del contador, ¿no? En la cual el contador tiene que entrar y sacar documento por documento y decir si está bien, si está bien, si está bien. Si falta algún documento, informarlo para que sea considerado y se recalcule el impuesto. Como también a su vez de repente puede ser que sea al revés, ¿no? O sea, Sunar lo tiene, pero yo no lo tengo, ¿no? Entonces, ok, lo considero. O como es al revés, lo tiene la empresa, pero no lo tiene Sunar, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, pueden ser automatizadas, ¿no? Para evitar el trabajo manual. ¿Ok? Y así como eso, hay una serie de actividades que se pueden ir automatizando, independientemente de que tengamos que usar inteligencia artificial. Vuelvo y reitero, la inteligencia artificial es parte de este ecosistema tecnológico. ¿Ok? Lo podemos usar o no lo podemos usar, pero eso no significa que no estemos aplicando tecnología. En ese caso, como costos accesibles, yo les puedo comentar acá, yo soy especialista en la implementación de facturación electrónica, por ejemplo, y les puedo hacer una reseña de una vivencia que me tocó pasar en el año 2010.
En el 2010, en Perú, ya estábamos haciendo el tema del piloto de la implementación de la facturación electrónica. Y en ese entonces, poder que una empresa adoptara el proceso de facturación electrónica era carísimo, carísimo. Yo fui partícipe como consultor externo, de hacerle la propuesta a una clínica que tenía 3 sedes y que en la implementación de la facturación electrónica en el 2010 era de $150.000. $150.000 para esas 3 instituciones. Han pasado 15 años, estamos en el 2025 y ustedes ahora pueden encontrar soluciones pues de 50 soles, 100 soles. Hay bancos, ¿no? que sacan como aporte gratuito, digamos, ¿no? De que te dan el convenio de que puedes utilizar su plataforma para poder emitir los 100 primeros comprobantes de manera gratuita. Desde el documento 101 ya pagas una tarifa, ¿no? Pero eso también es contraproducente porque el banco, si bien es cierto que les está dando un servicio gratuito, ellos están quedando con la información porque la información va a su base de datos y a través de esa base de datos aplican inteligencia artificial y comienzan a mover su cartera para poder establecer sus negocios de créditos y finanzas, ¿no? Entonces, como dicen, no hay lonche gratis. O sea, siempre hay cómo sacar un beneficio de eso. Si bien es cierto que yo a través del marketing te digo que es gratuito, pero en la interna yo estoy utilizando eso, que es un valor, que tiene un costo, ¿no? Para poder sacarle un provecho, ¿no? Los costos de implementación, como se dice en la lámina, han bajado aproximadamente un 40% en los últimos 5 años. Y eso es verídico, y esto no es un número que se ha sacado así, ¿no? Esto está respaldado por estadísticas que se vienen midiendo año a año para ir viendo cuánto es el impacto que se tiene en el proceso de automatización, sobre todo acá en Perú. Dicho esto, el beneficio que nosotros podemos tener aplicando la IA o la tecnología en las pymes es que podemos fortalecer nuestros procesos de automatización, generar eficiencia, establecer el tema de personalización y decisiones informadas, ¿no? Creo que eso es en conjunto, ¿no? Los beneficios que me puede dar aplicar la inteligencia artificial dentro de las pymes. Marketing y ventas impulsadas por la IA. Yo creo que el marketing y las ventas si queremos ver dentro de los sectores, a mi juicio, marketing y ventas es una de las áreas en las cuales ha sido impactada, pero muy, muy duro y de manera positiva, en la IA, ¿no? La IA definitivamente nos permite a nosotros personalizar nuestros productos y nuestros servicios a la comunidad que nosotros estamos atendiendo, ¿no? Y como muestra de ello podemos ver, por ejemplo, Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no tiene Netflix en su casa? Tú lo prendes y ni bien te sale el logo, sale el panel central y te está sugiriendo una serie de películas de acuerdo al contenido que tú has ido visualizando a través del tiempo, ¿no? Y eso es producto de la inteligencia artificial. Igual pasa cuando nosotros entramos a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entramos a Facebook, a Instagram, TikTok, ¿no? LinkedIn, ¿no? Y de la noche a la mañana nos comienza a salir información de acuerdo a los sitios que hemos visitado o a los clics que hemos dado, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado que tuve que viajar, ¿no? Me fui a Arequipa y de ahí comenzaron a mandarme pues información, ¿no? No solamente de Arequipa, que visitara Cusco, Arequipa, Trujillo, ¿no? Y así, si visito, por ejemplo, a veces estoy, que necesito comprar algún elemento tecnológico, un mouse o qué sé yo, una pantalla, ¿no? Y entro y googleo, básicamente le estoy alimentando, ¿no? A la IA para que luego él, a través de esa personalización, comience a mandarme información, pues, ¿no? Luego tenemos el tema de la atención automática, ¿no? Acá también ha habido un impacto, pero muy, muy fuerte con respecto a los chatbots. Anteriormente, antes que saliera la IA, los chatbots eran pues unos robots, sinceramente, ¿no? Dependiendo de lo que tú pedías, decía opción 1, opción 2, opción 3.
¿no? Y de ahí no salían, ¿no? Entonces tú ya sabías que era un chat el que te estaba respondiendo. Hoy por hoy esto ha evolucionado. Y esto me hace acordar también que hace unos meses atrás, unas alumnas de la Universidad de Lima me contactan a través de LinkedIn y como ven ahí que yo escribo sobre temas de tecnología, negocios y educación, le llamó la atención y me pidieron que si les podía hacer un servicio de que las pudiera apoyar con un proyecto que tenía. Ellas eran de la Facultad de Administración y Turismo y estaban desarrollando justamente un chatbot, ¿no? Y ahí es donde pude compartir con ellos mi experiencia dentro de lo que es el manejo de la inteligencia artificial para que cuando una persona, ¿no? Escribiera haciendo una consulta, este chat, ¿no? Que es el link, digamos, la puerta de entrada, cogiera esos datos y lo enviara a ChatGPT para que él resolviera ese tema y luego devolviera la respuesta, ¿no? Y era una respuesta mucho más personalizada, mucha más atinada. No era simplemente, por ejemplo, ¿no? Oye, necesito que me digas cómo está el clima en Arequipa, ¿no? Entonces, no era solamente que te diga, ah, mira, sí, en este momento estamos a 19 grados, sino de que te entregue mayor información adjuntada a eso, ¿no? O sea, te podía dar, por ejemplo, una estadística de cómo iba a ir el clima en la semana, ¿no? Qué consideraciones deberías tomar o qué recomendaciones tenías que tener. Entonces, eso hace de que la respuesta sea más humana, digamos, ¿no? Y eso definitivamente genera oportunidades, ¿no? Luego tenemos el análisis predictivo. Hoy por hoy, con esto de la inteligencia artificial, y también ahí hay un tema de regulación en el cual pues ahora bajarse información de una página web no es nada del otro mundo. Hay un montón de herramientas que me permiten eso y a través de eso contrastarlo contra mi base de datos, la base de datos de mi competencia y poder hacer un análisis predictivo más profundo que me identifique oportunidades, que me optimice el tema de optimización de precios, ¿no? Pero que esté basada en datos, ¿no? O sea, acá ya no es me parece, yo creo, me han dicho, sino es sobre datos duros que voy obteniendo a través de esta recopilación de información que puede ser a través de una página web, puede ser a través de un anuncio, qué sé yo. Eso depende de a dónde queremos hurgar para poder encontrar esos datos, ¿no? Luego tenemos acá la IA al servicio del cliente, ¿no? Ya hemos hablado sobre los chatbots inteligentes, son estas que generan estas respuestas inmediatas, ¿no? A preguntas frecuentes, disponibles todo el día, ¿no? O sea, eh, y el hecho de que me pregunten lo mismo no significa que yo voy a responder siempre lo mismo, siempre hay una característica distinta, ¿no? La inteligencia artificial también en ese sentido a través de las reiteradas formas de preguntarle, también va reaccionando y va aprendiendo, ¿no? Tenemos el análisis de los sentimientos, dicen, detecta a clientes insatisfechos para poderle ofrecer soluciones personalizadas, ¿no? Y aquí es donde a veces entramos en esa contradicción, o sea, ellos a través de este aprendizaje continuo que tiene, va también de alguna u otra forma tomando algunas decisiones que permitan empoderar el resultado de la consulta que se está haciendo, ¿no? Y esto es importante también conocerlo y tener la experiencia necesaria para poderlo encaminar. Luego tenemos el proceso de automatización, en la cual definitivamente este tipo de soluciones, este tipo de herramientas nos liberan de tiempo para que los agentes atiendan casos más complejos, pues, ¿no? O sea, somos más eficientes, somos más rentables si lo queremos ver desde un punto de vista financiero. La optimización de operaciones con la IA, lo primero que salta a la demanda es la reducción de procesos manuales, o sea, la IA nos genera una serie de oportunidades en los procesos de automatización, ¿no? Los cuales nos va a permitir aumentar la eficiencia. Luego,
y en esto sí quiero ser muy enfático, nos permite el mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, acá definitivamente todo lo que es la parte logística, esto es un gol de media cancha, porque acá me va a permitir a mí manejar los lotes, manejar el tema de fecha de caducidad, el tema ¿cómo se llama? De hacer que mis productos no estén estancados o estacionarios, ¿no? Entonces, en este tipo de eventos, definitivamente la aplicación de la inteligencia artificial o de alguna herramienta tecnológica nos va a ayudar muchísimo a poder detectar la prevención de fallas, ¿no? En los equipos. Por ejemplo, acá está hablando de equipos. Hoy por hoy los equipos están viniendo 100% computarizados y esto lo podemos ver en el sector salud. Hoy por hoy, la gran mayoría de equipos que se manejan en una clínica, ¿no? Si hablamos del sector salud, todos vienen con una computadora, incorporada. Otro segmento que también está muy tecnificado es la parte automotriz. Díganme ustedes si no hay algún automóvil que no tenga computadora. Todos vienen con computadora. Es más, el otro día tuve que llevar mi vehículo a un taller y encontré justamente al dueño del taller revisando un auto marca Chevrolet y me decía que ese carro tenía 7 computadoras. O sea, una computadora para que controle cada parte del carro, ¿no? Y de esas 7 había una, o sea, en total eran 8, había una que era la central, que estas 7 se conectaban con esa central, ¿no? Imaginemos, miren el nivel de automatización que hay ahí, ¿no? Luego tenemos el resultado, efecto de la automatización y el mantenimiento, pues es evidente de que hay una reducción de 15% en costos de inventario. Esto de acá es un porcentaje, digamos, es un ratio, ¿no? De una serie de mediciones que han hecho. Quizás en algunos sectores pueden ser más o de repente en algunos sectores pueden ser menos, ¿no? Y luego tenemos después, que también es un efecto del proceso de la aplicación de la IA, la predicción de la demanda, ¿no? Podernos anticipar a las ventas para poder optimizar el inventario y reducción de costos. Y yo no sé si ustedes se han percatado, pero por ejemplo, acá en Perú hay algunos sitios donde tenemos ¿cómo le llaman esto? Los semáforos inteligentes, ¿ok? O sea, yo al comienzo no lo entendía porque decían inteligentes y eran que estos semáforos tienen la particularidad que están conectadas a un cerebro tecnológico, en el cual ellos, a través del recorrido y establecen los niveles picos, hacen de que el tráfico sea más fluido y eso es automático. O sea, cambian a verde dependiendo de los ratios que le va dando los indicadores que se lanzan desde el computador central, ¿no? Y eso hace que muchas veces a mí me ha pasado que estoy justo en el pleno del cruce y veo que la luz verde, pues en un sentido tiene más tiempo que en el otro, ¿no? Y eso él lo hace a través de las mediciones que está sensibilizándose en cada momento. Eso se lo está haciendo en línea. ¿No? Ese es un tema bastante interesante donde podemos percibir lo que es la predicción de la demanda. Luego tenemos las finanzas inteligentes con IA, ¿no? Acá sí también ha habido un impacto, sobre todo estos en la parte de banca, ha sido muy importante para este sector, en la cual han podido predecir detecciones de fraude, ¿no? Han tenido el tema de la automatización contable, ¿no? Y la gestión de riesgos, ¿no? Dentro de lo que es la automatización contable, por ejemplo, a mí cuando me tocó trabajar en banca, he trabajado en 3 bancos acá en mi país, siempre se estilaba que al segundo día del mes siguiente tenía que estar la información contable ya disponible porque es lo que se presentaba a directorio o a la reunión de gerentes, ¿no? Y esto de acá se los digo porque es una práctica que en las pymes no se hace. En las empresas corporativas, la parte contable es todos los meses. Todos los meses se analiza el estado de pérdida y ganancia y el balance general, ¿no? Y cualquier otra medición que el gerente general o el contador de esa organización decida presentar. Pero estos dos de cajón tienen que ir. Sin embargo, en las pymes, esa es una costumbre que no se da. La única vez que una pyme
tiene en su mano un estado financiero y un balance son de dos situaciones. La primera, cuando quiere presentarse a una entidad bancaria para solicitar un préstamo y parte del procedimiento es que tiene que llevar sus estados financieros y su balance general. Y la segunda es cuando tiene que liquidar el año fiscal, que es al final del año. ¿Ok? Esas son las dos veces. Pero ellos no tienen la costumbre de estar revisando su balance y sus estados financieros mensualmente, cosa que sí es una práctica en las corporativas, ¿no? En lo que es la detección de fraudes, pues definitivamente hay una identificación automática de anomalías en transacciones financieras y sospechosas, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, tenemos el tema de lavado de activos, ¿no? Al inicio, la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, había puesto algunas métricas, ¿no? Pero como dicen y como se dice en el argot criollo, echa la ley, echa la trampa. Entonces habían dicho, todos los que hagan operaciones de 10.000 soles a más, automáticamente se prende una lamparita para decir, hay que revisar de dónde está viniendo ese dinero. Entonces habían gente que decía, bueno, si es 10.000, ponle 9.000, pues de 9.000 en 9.000. Y luego después entró el tema del pitufeo que le llamaban, que era entrar por cantidades menores, ¿no? Entonces usaban a varias personas para hacer. Entonces, eso de ahí, para poder detectar que hay ese fraude, han tenido que implementar una serie de herramientas tecnológicas y que al final con esta llegada de la IA ha sido mucho más sorprendente el impacto que se ha tenido, ¿no? O sea, ahora ellos pueden detectar de una manera mucho más rápida y mucho más certera, dicho sea de paso, cuando se está trabajando en una detección de fraudes, pues, ¿no? Conclusión de ello es la gestión de riesgos. Esto nos permite tener un análisis predictivo para poder tomar decisiones financieras más seguras e informadas, ¿no? Volvemos a lo mismo. En la medida que yo tenga digitalizada mi información, me va a permitir poder tomar esas decisiones de manera segura e informada. Luego acá estamos viendo cómo las pymes crecen con IA. Estamos hablando de casos de éxito. Por ejemplo, una tienda minorista, ¿no? Aumentó sus ventas en un 20% con un sistema de recomendación personalizada basada en la IA, ¿no? Y esto de acá también tiene que ver mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, los testimonios hoy por hoy cobran una validez a través de las redes sociales, ¿no? No sé si ustedes se han percatado de que la mayoría de comercios ahora tienen a un community manager que le llaman, que son las personas que están encargadas de manejar el tema publicitario ¿cómo se llama? Del negocio y son las que se encargan de generar el contenido, ¿no? Entonces, están siempre buscando personas, ¿no? Que a través de una recompensa, que puede ser un producto gratuito que le dan, presten un testimonio, pues, ¿no? Frente a cámaras, diciendo que el producto es bueno, que han obtenido tal beneficio, y eso hace que, otras personas, a través de esa experiencia, pues, consuman ese producto, ¿no? Entonces, las estadísticas dicen de que más o menos hay un incremento de un 20%, ¿no? Luego, en talleres de manufactura, se redujo el tema de defectos en un 35% implementando un control de calidad automatizado. Esto de acá sí, a mí me tocó en una oportunidad ver en una empresa logística cómo llegaba la mercadería en camiones, ¿no? Entraban por lotes y ahí habían puesto un arco de rayo láser. Ese arco pasaba y automáticamente sabía la cantidad de productos a nivel individual, a nivel de caja, a nivel de peso, y eso entraba directamente a un RP, ¿no? Y eso agilizaba enormemente, enormemente el tema del manejo de almacén y de stock. Es más, esta aplicación que era un RP estaba integrado que cuando llegaba esa mercadería al ambiente de almacén, por la cantidad y por el espacio, automáticamente ya sabían en qué lugar tenían que poner la mercadería, ¿no? O sea, no era un tema de que una persona tenía que determinarlo, sino la misma aplicación ya decía, eso tiene que ir en el anaquel tal, en el piso tal, ¿no? Entonces, eso de ahí definitivamente pues reduce, ¿no? En un trabajo operativo y un trabajo por defecto. O sea, si en un lote detecta esta herramienta de que hay algunos productos defectuosos, inmediatamente los detecta y genera
el procedimiento de reversión que tienen que tener, ¿no? Dentro de lo que es los restaurantes, se ha trabajado mucho en el tema de los desperdicios. Los restaurantes son un tipo de comercio que son bastante sensibles, sobre todo a los cambios de precio en el tema de estacionalidad. Por ejemplo, hace poco fue Semana Santa. En Semana Santa, pues el pescado sube porque todo el mundo lo consume. Luego entró el tema de que la marea estaba alta, estaba picada y los pescadores no salían. Entonces, el precio que subió por efecto de la Semana Santa se mantuvo, ¿ok? Luego de ahí nomás viene el tema del Día de la Madre y se sigue manteniendo. Entonces, este es un tema que a ellos les afecta. Segundo, de que la mayoría de consumos, por decirte, el 80% de los productos que ellos usan para presentar sus platos no están sujetos a IGB, ¿no? Por ejemplo, el pescado, la carne, el pollo. Eso pues no le dan una factura, ¿no? Entonces lo compran así y tienen que ver la manera como después lo presentan. ¿No? Y ellos están muy sujetos al tema del desperdicio, ¿no? En eso sí ha habido un impacto significativo de un 25% para poder mejorar sus costos, ¿no? Y el otro tema es la predicción de la demanda. Entonces, ellos también a través de herramientas de tecnología pueden predecir, por ejemplo, ¿no? Estamos próximos a celebrar el Día de la Madre. Entonces, las empresas o los restaurantes, ¿no? Que ya tienen implementado este tipo de soluciones, ellos ya saben más o menos cuántos platos y qué platos son los que van a demandar en ese local para ese día domingo para poder celebrar a las madres, por ejemplo, ¿no? Eso es parte de eso. O sea, esto no son soluciones que se implementan hoy día y que tenemos el resultado mañana. ¿No? Esto de acá es producto de un proceso estadístico, ¿no? Y de un comportamiento que va generando esa información y que en un momento dado comienza a dar sus resultados. ¿Qué próximos pasos tenemos que dar? Lo primero que hay que hacer es evaluar qué necesidades tenemos, ¿no? Qué dolores, como se dicen, qué dolores son los que tenemos en cada uno de nuestros negocios, para nosotros a través de ellos buscar la herramienta tecnológica o de inteligencia artificial que nos pueda generar mayor impacto, pues, ¿no? Segundo, explorar en los recursos, aprovechar los subsidios gubernamentales, ¿no? Que se dan normalmente. Hay campañas a veces en las cuales el Estado, a través de procesos de convocatoria, entregan dinero para que estas empresas se desarrollen a nivel tecnológico, ¿no? Y lo otro es buscar siempre un asesoramiento, ¿no? Yo creo que no está de más. Ese es un tema también que las pymes carecen. Ven al profesional como un gasto, no como una inversión. Y muchas veces dicen, no, yo me tengo que ahorrar ese dinero y no contrato, ¿no? Entonces, cuando ya están en el problema, finalmente les sale más caro porque el profesional que venga a solucionar el problema no va a ser como cuando empezó a darle el servicio, si no le va a cobrar por el problema en el cual se encuentra y cómo lo va a sacar, ¿no? Y eso es importante tenerlo también dentro de nuestro presupuesto. Conclusión, ya estamos terminando la presentación. La conclusión es que la inteligencia artificial no es solo para grandes empresas, ¿no? Es para cualquier tipo de empresa y el futuro no es lejano. El futuro es ahora, ¿no? Hay una oportunidad real aquí y ahora para empresas que se atrevan a innovar. Esto de acá es un tema de retos, o sea, acá no se trata de que vamos a ver qué pasa, sino es tomar con seriedad si vamos a introducirnos en este tema para poder empezar y terminar. Muchas veces he visto casos en que la persona toma la decisión y al primer problema ha desistido y ha dejado todo como que no hubiese pasado nada, ¿no? Y finalmente ahí es donde ustedes pueden percibir de que lo que se invirtió pues se perdió, sinceramente se perdió. Recordemos que cada herramienta que usamos es una oportunidad perdida, o sea, si no usamos, estamos perdiendo oportunidades. Hay que tenerlo eso bien claro, ¿no?
Y luego, hoy es el momento de decidir, ¿queremos ser espectadores o protagonistas del cambio? Bueno, simplemente agradecerles por haberme dejado participar y compartir con ustedes este espacio y este conocimiento de inteligencia artificial, que no es algo lejano, es una herramienta poderosa y accesible ahora para todos los negocios. Eh, La capacitación está abierta, ya no tenemos que estar escudándonos de que es caro, porque ahora hay inclusive universidades que brindan información sobre inteligencia artificial y sobre una serie de herramientas de manera gratuita y certificada. Entonces simplemente es tener la predisposición y querer empezar a innovar y tomar el tiempo y el conocimiento que necesitamos para poder seguir avanzando con ellos, ¿no? Yo los invito a que me contacten si gustan para poder seguir conversando sobre ello, viendo cómo podemos hacer crecer nuestros proyectos. Les agradezco mucho y a tomar una buena decisión. Les dejo acá mis datos de contacto en caso ustedes quieran conversar conmigo. ¿Ok? Gracias, Víctor. Esto ha sido lo que he tenido para el día de hoy para poder compartir con ustedes. Vemos en este tema de, en su momento, ¿no? Otra vez retrocediendo al pasado, cuando los egipcios, imagínate, elaboraron esas gigantescas pirámides que eran tumbas y adornadas y todos en la punta que se veía desde lejos, como ahora desde lejos se puede ver el Burj Khalifa, este edificio que queda en Dubái. Entonces, ¿cómo va transformándose el mundo? Y vemos en el tema más actual, el tema de la revolución industrial. Mira cómo la revolución industrial transformó el mundo. Las maquinarias, las locomotoras, los barcos a vapor, algo tremendo. Y después viene ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con este británico Turing, que comienza y crea la primera computadora. La Así es. primera computadora. De ahí viene la web, ¿no? Viene el internet, la web, y cómo va transformando el mundo. Y ahora estamos hablando de IA, estamos hablando de computadoras cuánticas, y me quedaba asombrado, Adrián, aquí te comento algo, me quedaba asombrado, dice, bien, antes se trabajaba con bits, entonces los bits eran uno y cero. Claro, La máquina se ponía a pensar en uno y cero. Ahora estamos hablando de qubits. Entonces los qubits ya son uno y cero a la vez. sí. Por tal motivo, lo que antes se demoraba la máquina, tal vez, eh, por decirte, por exagerar, 100 años, esta máquina lo hace en una hora. Ujú. En una hora. Entonces, te das cuenta cómo va cambiando la tecnología. Y claro, ¿no? Muchos hemos dicho, "Puta, llegó la revolución industrial y nos quedamos sin trabajo". Claro, pero fue creando otras estructuras. Y ahora, como tú decías, ¿no? La IA no es que va a dejar sin trabajo, simplemente vamos a tener que cambiar nuestro chip y tenemos que irnos adecuando a esos cambios tecnológicos. Pero inicialmente, una vez que ya se va introduciendo y va entrando con fuerza, van a venir esos cambios. ¿Cuál es tu opinión? No, definitivamente. O sea, nosotros, que ya somos personas adultas, tenemos que abrazar si queremos continuar en esta brega de seguir impartiendo conocimiento o teniendo una actividad laboral, ¿no? Per se. Pero los jóvenes creo que es la preocupación que debe tener el país para poder comenzar a empoderarlos a que utilicen estas herramientas, ¿no? Y ellos son el futuro del mundo, ¿no? En cada uno de nuestros países hay jóvenes, ¿no? Y jóvenes de jóvenes. Entonces, veo también con mucha sorpresa, ¿no? El tema que ahora se está manejando de la longevidad y el edadismo, ¿no? Los jóvenes de ahora no se han puesto a pensar que van a llegar también un momento a ser los adultos como nosotros, ¿no? Y esa falta de empatía, esa falta ¿cómo se llama?
de verse el espejo de uno, nos está generando de que muchos de nosotros que tenemos mucho por aportar, que tenemos mucho conocimiento adquirido, que tenemos esas horas de vuelo, como le llamo yo, que podemos seguir aportando y que podemos hacer que las empresas sigan creciendo, no se tomen en consideración, ¿no? Es un tema que creo que tiene para mucho por qué trabajar, hay mucho por qué soñar, hay mucho por qué comenzar a levantar la mano, la voz, para poder seguir diciendo que estamos vigentes, ¿no? Yo creo que eso es algo que no va a terminar, es algo que tenemos que continuar y bajo ese esquema vamos a seguir nosotros promoviendo espacios como estos en los cuales podamos compartir a través del conocimiento y la enseñanza, ¿no? Así es. Muy bien. Para cerrar el programa, nos vamos a los comentarios. Bien, es una realidad, definitivamente. Los países que no se preparan, los países que no piensan en futuro, las personas, los profesionales, al igual que los países que no piensan en que la educación es importante, que no se arriesgan, que no tratan de transformar sus destinos, simplemente se van quedando rezagados. La culpa no es del papá, la mamá, la universidad, el profesor, el jefe. La culpa es nuestra. En la medida que no tomamos conciencia, simplemente nos vamos quedando rezagados. Lo mismo ocurre con la tecnología. La tecnología avanza definitivamente a pasos agigantados. Y digo agigantados porque hay mucho que aprender, mucho que leer y a veces el tiempo no es ingrato, nos falta tiempo. Y esto va avanzando y si nosotros no despertamos, otras personas, otros países nos van a desplazar. El caso de China, que está invirtiendo millones de dólares en tecnología, en producción, en su educación, en su armada, y lo mismo hacen otros países europeos y los mismos Estados Unidos. Entonces nosotros como países latinoamericanos simplemente nos quedamos rezagados. ¿De quién depende el éxito nuestro? Depende de todos nosotros, pero también depende de nuestros gobernantes. A veces nos dicen que no sabemos nosotros votar. Nosotros votamos, lamentablemente es que hay muchos corruptos, hay mucha gente que piensa más en el dinero antes que en el bien común. Y eso es lamentable y nos está pasando la factura en toda Latinoamérica. Tu mensaje, Adrián, referente a este tema, a nuestros colegas de Latinoamérica. Bueno, lo que yo podría decir es de que, y lo han dicho ya también en programas anteriores, no hay que perder la fe. Creo que tenemos las capacidades y las competencias necesarias para poder seguir avanzando. Espacios como este es la que hay que promover, espacios como este en la que nos debe convocar a cada uno de los profesionales de los diferentes países a poder hermanarnos y poder generar una corriente que permita, ¿no?, que nuestra voz, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación y la pasión que le damos a las cosas tengan un sentido, ¿no? Yo soy una persona que siempre estoy abierta a escuchar, me gusta mucho comunicarme y establecer contactos que permitan desarrollarnos, ¿no? No solamente yo, sino las personas que participamos. Y en ese sentido, pues dejo abierta la convocatoria, ¿no? A través del canal de Diálogo Profesional América para poder contribuir, porque creo que eso es lo que nos toca. Tenemos que devolverle a la vida lo que la vida nos ha dado. Y Así si es. hemos tenido la suerte de tener una profesión, de tener una experiencia, de poder haber compartido vivencias, pues trascendemos, vamos a trascender a través de ese compartir, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Y nada, reiterarte las gracias a ti, Víctor, por brindarme este espacio, por brindarme esta tribuna en la cual me permite compartir este aprendizaje, este bagaje de situaciones que he podido vivir y en lo que pueda yo apoyar, pues bienvenido sea, ¿no? Muchas gracias. Bien, agradecemos al magíster Adrián Mesa Levano de la ciudad de Lima, por Perú, por habernos traído este fantástico tema
como es la IA para crecer, innovación tecnológica al servicio de las pymes. Adrián, muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Que tengas Quizás haya una... otra oportunidad para poder compartir algunos temas o de repente poder hacer un coloquio entre diferentes profesionales de diferentes carreras con un tema central que nos convoques para poder compartir eso, ¿no? Así será, así será. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Bye bye. Gracias.